Siempre fui un hombre de trabajo, práctico, centrado en lo que podía tocar y ver. Daniel, 38 años, padre de 2 hijos y esposo de una mujer maravillosa, pero siempre algo distante de lo espiritual. Mi vida estaba llena de tareas cotidianas. Números, reuniones, correos electrónicos. No me interesaba mucho pensar en Dios ni en el propósito más profundo de mi existencia. A pesar de que tenía una familia que amaba, siempre sentí que algo me faltaba, algo que no sabía identificar y que nunca me había dado el tiempo para buscar. El trabajo era mi refugio, el único lugar donde sentía que tenía control. Todo cambió una tarde, un 3 de mayo, mientras regresaba a casa después de un día largo. El tráfico estaba pesado, como siempre, pero nada indicaba lo que estaba por suceder. Conducía mi coche cuando de repente escuché unos disparos. No los vi venir. Solo escuché el estruendo y sentí el dolor penetrante en el costado. Mi vista se nubló rápidamente y el control del volante se fue de mis manos. En ese momento, algo extraño ocurrió. El miedo, el dolor, la adrenalina, todo desapareció. Fue como si hubiera sido expulsado de mi cuerpo. Estaba flotando, viendo todo desde arriba. Pero lo más extraño, lo que jamás olvidaré, fue la sensación de paz absoluta que me envolvía. No pude entender lo que estaba pasando, pero de alguna manera no me preocupaba. En lugar de entrar en pánico, una calma extraña se apoderó de mí. Sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento, todas las preocupaciones, las tensiones, las frustraciones, todo había sido dejado atrás. Flotaba en un espacio oscuro, pero no era aterrador. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. De repente, algo brilló en la distancia, una luz cálida, como un faro en la oscuridad. Comencé a acercarme sin esfuerzo, atraído por esa luz que a pesar de ser intensa, no me lastimaba. A medida que me aproximaba, pude distinguir figuras en la penumbra, figuras familiares que se volvían más y más claras. La primera que vi fue a mi abuela, que había muerto cuando yo tenía solo 15 años. Estaba allí, con esa sonrisa cálida que nunca olvidaré, vestida con su bata azul que siempre usaba cuando me preparaba su famosa sopa de pollo. Mi corazón se llenó de una emoción que no supe describir, pero lo que más me sorprendió fue el hecho de que no sentí miedo. No había ninguna sensación de que fuera un sueño o una alucinación. Ella me miró con ternura y me tendió la mano. «Has estado tan perdido, Daniel», dijo con voz suave, pero firme. Al tomar su mano, algo indescriptible sucedió. No podía entender completamente lo que estaba viviendo, pero era como si todo en mi vida, todas las respuestas que nunca había encontrado, comenzaran a tener sentido. Mi abuela me miró con una seriedad que nunca antes había visto en ella. «Hay algo que necesitas comprender, Daniel. La vida que has estado viviendo no es todo lo que hay. Has estado buscando en los lugares equivocados», me dijo, con una mirada que penetraba en lo más profundo de mi ser. Y antes de que pudiera responder, sentí una presencia que se acercaba. Mi abuelo. Mi abuelo había muerto cuando era niño, pero lo recordaba perfectamente. Era el hombre más sabio que jamás haya existido en mi vida. Siempre lo veía sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico, con una paciencia infinita que yo nunca supe entender. Pero allí estaba, frente a mí, con una expresión seria, pero llena de amor. «Has vivido toda tu vida sin confiar en lo que realmente importa», me dijo con voz grave. «Dios está a tu lado, siempre lo estuvo, pero tú has preferido ignorarlo». Sus palabras me atravesaron como si estuviera mirando directamente en mi alma. Pero en lugar de sentirme ofendido o incómodo, algo dentro de mí resonó profundamente. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a despertar. Fue en ese instante que algo aún más surreal sucedió. Delante de mí, en la misma luz que me rodeaba, apareció una figura que no reconocí de inmediato. No era alguien que hubiera visto en vida. Era una mujer joven,
con el rostro de alguien familiar, pero al mismo tiempo desconocido. Su mirada era tranquila, llena de una paz que parecía estar más allá de cualquier comprensión humana. «Soy tu hermana», dijo con una voz suave, que resonaba como un eco lejano en mis oídos. Mi mente trató de procesar lo que acababa de escuchar, pero no podía comprender. «Nunca nací, Daniel, pero siempre estuve contigo», explicó. Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. La idea de una hermana que nunca había conocido, que nunca había existido en este mundo físico, me dejó paralizado. Miraba sus ojos, tratando de encontrar una respuesta lógica, pero no podía. Su presencia, su ser, era real. «Tu vida ha estado llena de ausencias, Daniel, vacíos que no entiendes y que jamás podrás llenar con lo material. Solo con la fe podrás encontrar lo que te falta», me dijo con una sonrisa triste, pero esperanzada. Fue entonces cuando entendí, de alguna manera, que esta mujer nunca había nacido en este mundo, pero su alma había estado conmigo desde siempre, acompañándome en cada paso. Al mirar a mi hermana, una extraña sensación de consuelo me invadió. No sentía tristeza ni confusión. Era como si todo lo que había experimentado en mi vida, toda la carga de mis decisiones, todo lo que me había hecho sentir vacío, empezara a tomar forma. La paz que emanaba de ella era inquebrantable. «Lo que más necesitas, Daniel, es confiar», continuó. «La fe en Dios, en lo divino, en el propósito de tu vida, eso es lo que te ayudará a encontrar el sentido que has estado buscando». No sabía cómo, pero sus palabras me calaban profundamente. Era como si mi alma las reconociera, como si, en lo más profundo, ya supiera que eso era lo que necesitaba. De repente una sensación de ligereza me envolvió por completo. El dolor, el miedo, la confusión, todo eso había desaparecido. Me sentía más allá de cualquier temor humano. Estaba flotando, pero al mismo tiempo sentía que estaba siendo sostenido por algo más grande que yo. A lo lejos vi una luz mucho más brillante, que parecía llamarme con una fuerza irresistible. A medida que me acercaba a esa luz, no podía evitar sentir una presencia mucho más poderosa que la de mis seres queridos. Era como si toda mi existencia estuviera siendo observada, no desde un lugar lejano, sino desde una cercanía indescriptible. La luz que veía a lo lejos no era como ninguna otra que hubiera visto antes. No era cegadora ni incómoda, al contrario, era una luz cálida, envolvente, que me abrazaba sin esfuerzo. No podía ver claramente su origen, pero sabía que provenía de algo divino, algo más allá de mi entendimiento humano. A medida que me acercaba, sentí una sensación de humildad absoluta, como si toda mi vida, todos mis logros y fracasos, no fueran nada en comparación con la magnificencia de esa luz. Fue entonces cuando escuché una voz, suave pero poderosa, que me llamaba por mi nombre. «Daniel», dijo, como un susurro cálido que recorrió todo mi ser. La voz no venía de ninguna parte específica, pero me llenó por completo. No había duda de que era algo más grande que yo, algo superior a cualquier explicación lógica. Mi mente comenzó a llenar de preguntas, de deseos de saber más, de comprender por qué estaba allí. Pero la voz, como si leyera mis pensamientos, dijo con calma: «Tu vida no ha sido en vano, pero te has alejado del camino que te fue trazado. Es momento de regresar, de reconciliarte con tu propósito y con tu fe». No pude evitar sentir una mezcla de confusión y rendición. ¿Era esto una segunda oportunidad? ¿Había sido yo tan ciego que no había visto lo que realmente importaba hasta ahora? Mi mente estaba en un torbellino. Todo lo que creía saber sobre la vida, todo lo que pensaba que entendía sobre mí mismo, estaba siendo desmantelado ante una realidad que nunca había imaginado. Sentía como si toda mi existencia fuera puesta a prueba, como si cada momento de mi vida estuviera siendo revisado, cada decisión,
cada palabra, cada acción. Pero a pesar de la abrumadora sensación de vulnerabilidad, también sentía una paz profunda, una paz que nunca había conocido en la tierra. Era como si, en ese momento, todo lo que había sido confuso y oscuro se desvaneciera. Has vivido buscando el control, Daniel, pero el control no lo tienes tú. Tienes que aprender a soltar, dijo la voz, que ahora parecía provenir de todos lados a la vez. Era una voz que no solo me hablaba, sino que me penetraba. Sabía que debía regresar. No tenía dudas. Mi familia me necesitaba, mis hijos, mi esposa, pero sobre todo yo mismo me necesitaba. Confía en lo que no puedes ver, Daniel. No hay mayor poder que la fe. La luz se intensificó y sentí que me envolvía como si la luz misma fuera parte de mí. Era algo tan reconfortante que sentí que si me quedaba allí todo estaría bien, pero mi corazón me decía que no era mi tiempo, no aún. Entonces, de forma inesperada, la luz comenzó a desvanecerse, no de una manera abrupta, sino lentamente, como si me estuviera dejando ir con una ternura inusitada. Miré hacia atrás y vi a mi abuela, mi abuelo y mi hermana, observándome desde la distancia. Ellos no parecían tristes, ni apurados. Simplemente me miraban con una aceptación tranquila, como si supieran que mi viaje debía continuar en el mundo terrenal. Mi corazón palpitaba con una mezcla de nostalgia y esperanza. Sentí que, de alguna manera, todo lo que había experimentado no solo era un regalo, sino una misión de regresar y hacer las cosas de manera diferente. En ese instante sentí cómo mi cuerpo comenzó a despertar de la paz absoluta que había vivido. No era un regreso doloroso ni brusco, sino más bien un retorno gradual, como si mi alma se reintegrara lentamente a mi ser físico. El dolor del disparo que había sentido antes se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. Abrí los ojos y aunque todo estaba oscuro, supe que había regresado. Me encontraba de nuevo en mi coche, con la respiración agitada y mi corazón latiendo con fuerza. No entendía cómo había sobrevivido, ni qué exactamente había sucedido, pero lo supe con certeza. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. A medida que la oscuridad de la noche se desvanecía con el amanecer, pude escuchar los sonidos de la ciudad, los ruidos de los coches y el murmullo lejano de las personas. Pero nada de eso me afectaba como antes. Sentía una calma profunda que no podía explicar. Estaba vivo, pero más que eso, me sentía renovado, como si hubiera tocado algo trascendental. La primera persona a la que vi fue a mi esposa, mirándome con los ojos llenos de preocupación, pero al mismo tiempo con una expresión de alivio al verme despertar. «Daniel, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», me preguntó con voz temblorosa. Era imposible contarle todo lo que había experimentado en ese breve lapso de tiempo. Sabía que no podría explicarlo de manera lógica ni racional. Mi mente estaba aún procesando lo que viví, pero algo dentro de mí me decía que lo importante no era entenderlo, sino vivir de acuerdo con lo que había aprendido. «Estoy bien», respondí, pero en mis palabras había algo más. Había un cambio en mi tono, en mi mirada. Algo dentro de mí había despertado. «Tengo mucho que hacer, tengo mucho que cambiar». A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. La transformación no fue instantánea, pero sí profunda. Comencé a ver a mi familia con otros ojos, a valorar cada momento, cada conversación, cada gesto. No sabía cómo empezar a cambiar, pero lo sabía con certeza. Debía encontrar la fe en Dios, en algo más grande que yo. Decidí que no podía seguir viviendo como lo había hecho antes. Mi enfoque había estado siempre en lo material, en lo tangible, pero ahora entendía que eso era solo una fracción de lo que realmente importa en la vida. Empecé a orar por primera vez, a buscar respuestas en la Biblia, a asistir a la iglesia.
Aunque al principio me sentía incómodo, sentía que algo me guiaba, algo más allá de mi entendimiento. Mis hijos, mi esposa, me miraban con cautela, pero poco a poco notaron el cambio. Dejé de ser un hombre distante, atrapado en mis propios pensamientos y preocupaciones. Comencé a ser más presente, más dedicado, más atento a las necesidades de mi familia. Había encontrado algo que siempre había estado allí, pero que nunca había visto. Una paz interior, una fe renovada que me impulsaba a ser mejor, a vivir con propósito. No fue fácil. Hubo días en los que sentía dudas, momentos en los que mi antigua vida trataba de atraparme de nuevo. Pero siempre volvía a recordar las palabras de mi abuela, mi abuelo y mi hermana. Confía en lo que no puedes ver. Y fue esa fe, esa confianza en algo más grande que yo, lo que me permitió seguir adelante. Aprendí a dejar ir el control, a no aferrarme tanto a lo que pensaba que debía ser mi vida. Empecé a perdonar, a comprender mejor a los demás, a ser más paciente con mis hijos y con mi esposa. Ya no veía la vida de la misma manera. Cada día era una oportunidad para crecer, para ser mejor, para vivir con propósito. Lo que viví, esa experiencia que muchos llamarían una experiencia cercana a la muerte, se convirtió en un catalizador para mi cambio. Nunca supe si lo que experimenté fue real, si fue un sueño, si fue una visión, pero algo dentro de mí me decía que no importaba. Lo que importaba era lo que había aprendido, la fe, el propósito, la conexión con Dios y con mi familia. Hoy soy un hombre diferente. No soy perfecto, pero soy mucho más presente, más consciente de lo que realmente importa. Y a pesar de las dificultades que siguen llegando a mi vida, siento una paz que nunca antes había conocido. Recuerdo el día en que mi esposa me miró, después de varios meses de este cambio, y me dijo: «Siento que estás aquí con nosotros, de verdad, como nunca antes». Esas palabras me tocaron profundamente, porque sabía que no solo había cambiado yo, sino que la familia entera sentía la transformación. Mis hijos comenzaron a preguntarme sobre Dios, sobre la fe, y aunque al principio me costó responderles, entendí que lo más importante era mostrarles con acciones, no con palabras vacías. Les enseñé a rezar antes de dormir. Les hablé sobre el amor y la confianza en algo más grande que nosotros, y poco a poco vi cómo ellos también empezaron a cambiar, a buscar respuestas, a sentirse más conectados. No pude evitar pensar en mi hermana, en ese ser que nunca nació, pero que siempre estuvo conmigo. De alguna manera sentí que ella había sido mi guía, mi faro, en todo este proceso. Quizás ella nunca fue parte de este mundo físico, pero su mensaje era claro: vivir con propósito, confiar en lo divino y no dejarse perder en las cosas vanas. A veces, cuando cierro los ojos antes de dormir, me imagino que ella sigue ahí, cerca de mí, como un recordatorio constante de que hay algo más grande que todo lo que puedo ver. Y aunque nunca volveré a saber con certeza lo que sucedió aquella noche, sé que fue una experiencia que cambió mi vida para siempre. Hoy cada día que vivo es un recordatorio de esa experiencia. Ya no me detengo tanto en las pequeñas preocupaciones que antes me consumían. La vida sigue, con sus altibajos, pero ahora tengo algo que antes no tenía: paz. Paz en mi corazón, en mi mente. Ya no vivo con ese vacío que me perseguía todo el tiempo. Ya no tengo miedo al futuro ni a lo que vendrá, porque ahora sé que no estoy solo, que hay algo mucho más grande que me acompaña, que me guía, incluso en los momentos de duda. Sé que esta experiencia no es algo que todo el mundo pueda comprender, y quizás nunca logre explicarla con palabras que hagan justicia a lo que viví. Pero lo que sé con certeza es que cambió mi vida de una manera irreparable. Me conectó con algo que nunca había buscado, algo que siempre había estado allí, esperando a ser descubierto. Ahora vivo con un propósito:
con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para estar más cerca de mi familia, para confiar en Dios. Y aunque no sé si algún día entenderé completamente todo lo que sucedió, sé que esa experiencia de casi perder la vida me dio algo mucho más valioso, la vida verdadera. Mi transformación no fue inmediata ni sencilla, pero fue real. A veces, al mirarme en el espejo, me encuentro con un hombre que ya no soy. Un hombre que ha aprendido a dejar ir el peso de las inseguridades y a aceptar que la vida es mucho más que lo que podemos ver o tocar. A menudo, en momentos de silencio, reflexiono sobre esa luz, sobre esa sensación de paz que experimenté, y me pregunto si quizás esa fue solo una pequeña muestra de lo que nos espera, de lo que realmente somos capaces de experimentar si dejamos que la fe guíe nuestros pasos. Hoy, cuando mis hijos me preguntan sobre lo que ocurrió, les hablo de fe, de amor y de confianza. Les hablo de una paz que trasciende todo, una paz que nunca había conocido hasta que estuve cara a cara con la muerte. Y aunque sé que mi historia puede sonar increíble para muchos, para mí es la verdad más profunda que tengo. Al final, la vida no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de vivir con propósito, de aprender a confiar y de no dejarse llevar por el miedo o la duda. Ahora, cuando miro a mi familia, cuando abrazo a mis hijos o escucho a mi esposa, sé que lo más importante no son las cosas materiales, sino el amor, la fe y la conexión que compartimos. Porque si algo me enseñó esa experiencia, es que nunca sabemos cuándo será nuestra última oportunidad para vivir realmente. Hubo días en los que me cuestioné si realmente había experimentado todo lo que recordaba, si quizás mi mente me había jugado una mala pasada durante los momentos de gravedad. Pero cada vez que volvía a sentir esa paz, ese consuelo profundo que había sentido en el umbral de la muerte, sabía que lo que viví fue real. Era como si mi alma se hubiera ido a otro plano por un momento, solo para regresarme con un propósito claro. Cada vez que rezaba, sentía como si una luz invisible me rodeara. Esa misma luz que había visto en esa otra dimensión. No era algo físico, pero estaba allí, presente, recordándome que mi vida tenía más significado del que yo había imaginado. Mi familia comenzó a ver la diferencia, y no solo a nivel de acciones, sino también en mi actitud. Empecé a valorar las pequeñas cosas de la vida, las sonrisas de mis hijos, los momentos tranquilos con mi esposa, las cenas en familia. Me di cuenta de que durante tanto tiempo había dejado que el estrés y las preocupaciones me robaran esas pequeñas bendiciones diarias. Ahora, cada risa, cada conversación, era un recordatorio de lo que realmente importa. También empecé a sentir una profunda conexión con las personas a mi alrededor. A veces, cuando veía a alguien luchando o pasando por momentos difíciles, me encontraba orando por esa persona sin que nadie lo supiera. Sentía una compasión que nunca antes había experimentado. Había días difíciles, claro, en los que la vida seguía presentando sus desafíos, pero con una fe renovada sentí que nada era insuperable. Aprendí a ver la vida de manera diferente, ya no desde un lugar de desesperación o resistencia, sino desde un lugar de aceptación y paz. Todo tenía un propósito, y aunque no siempre entendía cuál, confiaba en que cada paso me estaba acercando a un mayor entendimiento. Mis temores, mis inseguridades, ya no tenían el mismo peso. A veces sentía una ligera sonrisa en mi rostro cuando me encontraba con alguna dificultad, porque ya no las veía como obstáculos, sino como lecciones de vida. Una de las cosas más impactantes fue que, tras esa experiencia, los pequeños detalles se volvieron enormemente significativos. Una tarde soleada con mi familia en el parque, el aroma del café por la mañana, el simple acto de ver a mis hijos dormir en la noche, todo parecía tener un significado más profundo.
Había aprendido a disfrutar de las cosas simples, aquellas que antes pasaban desapercibidas. En mi interior sentía como si mi vida tuviera más colores, más vibraciones, algo que nunca había experimentado. Sentía la conexión con lo divino, con mis seres queridos y con el mundo que me rodeaba de una manera mucho más profunda que antes. Con el paso del tiempo, comencé a compartir mi historia con algunas personas cercanas. Al principio, no sabía si estaban listas para escuchar lo que había vivido, pero al hacerlo me di cuenta de que, aunque nadie pudiera entenderlo completamente, mis palabras traían algo de consuelo. Algunas personas me decían que las hacía reflexionar sobre su propia vida, que se sentían inspiradas a buscar algo más allá de lo material, algo más allá de la rutina diaria. Me di cuenta de que no había vivido solo para mí, sino que mi experiencia tenía un propósito mayor. Quizás, solo quizás, lo que había vivido podría ayudar a otros a encontrar un poco de paz en sus propias vidas. Ahora, cada vez que miro hacia atrás, sé que mi vida cambió porque, de alguna manera, toqué algo que estaba más allá de lo que puedo comprender. No sé si volveré a tener esa misma visión, ni si alguna vez entenderé por completo lo que sucedió aquella noche, pero estoy en paz con eso. La fe que encontré me permite vivir con la certeza de que pase lo que pase, siempre habrá un propósito en todo lo que experimentemos. Y lo más importante, la vida. Esa vida que en algún momento pensé que no tenía sentido, ahora está llena de significado y cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser mejor. Lo que viví fue algo que jamás imaginé que experimentaría, pero ahora, al mirar atrás, sé que esa experiencia transformó por completo mi vida. Hoy vivo con una nueva perspectiva, una fe renovada y una paz interior que jamás creí que alcanzaría. No sé si todos comprenderán lo que sucedió, pero sé que, de alguna manera, lo que viví puede ser un recordatorio de que no estamos solos, de que siempre hay algo más allá de lo que vemos. Si alguna vez has pasado por una experiencia similar o sientes que algo te está guiando en tu vida, me gustaría saber tu opinión. ¿Te has encontrado con algo inexplicable que te haya hecho ver la vida de una manera diferente? Déjame tu comentario abajo, porque estoy seguro de que muchas personas pueden sentirse identificadas con tu historia. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más experiencias como la mía, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos testimonios reales que pueden inspirarte y ayudarte a encontrar un propósito más profundo en la vida. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos encantaría saber qué piensas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.